Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que todas y todos se encuentren bastante bien. Y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a la materia de administración gubernamental. Esta materia de lo que se trata es de conocer cómo se organiza el Estado mexicano y concretamente la relación que existe entre los diferentes poderes. Como ustedes saben, México es una nación independiente y durante el siglo XIX hubo una enorme discusión entre cuál era el modelo adecuado que debía seguir nuestro país, si el modelo monárquico, el modelo parlamentario o el modelo republicano. Finalmente se optó por una república, triunfó el modelo liberal con Juárez y se establece una constitución en la cual, bueno, se ratifica, digamos, en 1917, donde se establece que México es una nación independiente, soberana, pero en su régimen interior, organizada por estados libres y soberanos, con municipios, y bueno, se adopta el modelo republicano, somos una república representativa, democrática y federal, lo cual trae como consecuencia una situación un tanto no complicada, sino muy interesante de entender. Somos una federación. Esto se establece, repito, desde la Constitución del 24, luego la del 57 y finalmente la del 17, que está vigente. El artículo 40 de la Constitución establece que somos una república representativa porque no se gobierna de manera directa, sino a través de representantes, democrática, porque nuestras autoridades son electas de manera democrática a través del voto, no así el Poder Judicial, pero sí el Ejecutivo y el Legislativo, laica, en esta enorme discusión que existe entre que no somos un Estado confesional, sino laico, y federal. Y en este federalismo que existe en nuestro país, a veces cometemos errores o hay una interpretación errónea de decir que existen niveles de gobierno. No existen niveles, sino órdenes de gobierno. Y los órdenes de gobierno están establecidos en la Constitución, es decir, este ámbito de competencias y de facultades que existen a la federación, al Estado, a los estados y a los municipios. Por eso hay una coordinación, hay una relación entre las diferentes instancias de gobierno. Y de lo que vamos a ver en esta materia es precisamente cómo se organiza el Estado mexicano en su parte administrativa. Y cuando hablamos de la parte administrativa, hablamos del poder ejecutivo. El poder ejecutivo en nuestro país es el que goza de más recursos, es el que tiene más estructura a nivel federal, obviamente en los estados y por supuesto en los municipios. Entonces, esta materia de lo que se trata es de ver cómo se organiza el Estado en sus diferentes instancias, cómo la federación está organizada. Existe una ley federal de administración, bueno, la ley orgánica de la administración pública federal, que regula precisamente cómo se establecen las secretarías de Estado, la presidencia de la República, las diferentes secretarías de Estado, el modelo, tanto dependencias que hay centralizadas, descentralizadas, desconcentradas de la administración pública federal, cómo esto se replica en los estados a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, en este caso de Puebla, y después la Ley Orgánica Municipal, que rige a los 217 municipios en nuestro estado. Entonces, este es el marco legal que nosotros vamos a revisar para entender cómo se organiza la administración pública. Y después vamos a ver también la relación que existe con el legislativo, entre el ejecutivo y el legislativo a través del presupuesto. Como ustedes saben, el poder legislativo aprueba las leyes de ingresos, tanto federales como a niveles estatales y después para los municipios, y después el presupuesto de egresos de cómo se va a gastar, ¿no? Esto sucede a nivel federal, sucede a nivel estatal y en los órdenes municipales ya no necesariamente sucede así. Entonces, vamos a ver esta vinculación, esta relación que existe entre el Ejecutivo, que es el que administra y ejecuta, digamos, los recursos, y el Legislativo, que autoriza, pero también fiscaliza. Entonces, veremos esta relación y también analizaremos de manera muy clara que existe una ley de servidores públicos, la Ley Federal de Servidores Públicos, existe una ley estatal de servidores públicos, y en el ámbito municipal no tanto así, pero sí existen una serie de códigos y reglamentos que regulan la actuación de los servidores públicos. ¿Qué son los servidores públicos? ¿Quiénes son los servidores públicos? Todos aquellos que forman parte de la administración pública, sea federal, estatal o municipal, centralizada, descentralizada o desconcentrada,
que reciben recurso público y que tienen una serie de obligaciones que cumplir, ¿no? Tienen que apegar su actuación a esta ley y a muchos otros códigos y reglamentos que existen de responsabilidad administrativa. Y finalmente veremos también la parte de los servicios públicos. Ojo, aquí hay algo muy interesante. En esta relación que existe entre la federación y los estados y los municipios, pues en materia fiscal nos vamos a dar cuenta que la federación se queda con la mayor parte de los recursos que son recaudados. Aproximadamente un 70% de los recursos se quedan en la federación, un 20% se va a los estados y un 10% se pasa a los municipios. Esto es algo que no ha cambiado y que trae una serie de consecuencias muy importantes. ¿Por qué? Porque los servicios públicos regularmente son dados por los municipios. Estamos hablando del servicio de alumbrado público, la pavimentación, drenaje, seguridad, etcétera. Sigue siendo un ámbito meramente municipal. Los servicios son municipales y los recursos son muy limitados. Esto no ha cambiado. Vamos a ver que esto trae como consecuencia que haya municipios que no son capaces o no tienen esa capacidad financiera para otorgar esos servicios públicos. Pero bueno, de lo que se trata es de ver cómo se interactúan estas diferentes instancias de gobierno, cómo se vinculan, cómo participan. Este modelo no ha sido modificado, ¿no? Sigue estando vigente en nuestro país. Y yo lo que les voy a pedir es que nos actualicemos, es decir, que hagamos el esfuerzo de ver cómo se ha modificado la administración pública federal, cómo ha cambiado de denominación las diferentes dependencias e instancias del gobierno federal. Todavía seguimos llamándole Sedesol, por ejemplo, a la Secretaría de Bienestar. Y así vamos a encontrar una serie de secretarías que ya cambiaron de nombre y que también cambiaron de facultades, es decir, ya hacen otras cosas, ¿no? O ya se vinculan, o ya absorbieron, o ya eliminaron cosas, como ha pasado en lo que va de este sexenio, de que desaparecieron programas federales y cambiaron de denominación y de objetivos. Y a veces todavía seguimos manejando algunos conceptos del pasado. Entonces, es importante que actualicemos cómo está actualmente la administración pública federal. Las dependencias, no vamos a ver cada una de ellas, sino simplemente conocer cómo está su estructura, qué hacen de manera muy general. Después a nivel estatal, en el orden estatal, perdón, ver cómo se organiza la administración pública estatal, qué dependencias existen, que regularmente son las mismas o muy similares a la federal. Y después vamos a ver el ámbito municipal, que también existen dependencias, sobre todo los municipios grandes como la capital o uno que otro del interior del estado. Pero la mayoría de los municipios no tienen secretarías y no llegan a una estructura tan grande como la pueden tener la capital o 5, 6, 10 municipios en todo el estado. Entonces, de eso se trata esta materia, que desmenucemos cómo se organiza la administración pública en México, cómo se relacionan los diferentes ámbitos de gobierno, cómo interactúan, cuántos recursos tienen. Ahí vamos a darnos cuenta en dónde está la voluntad gubernamental, es decir, en cuáles son las dependencias que más recursos tienen, por qué, para qué, cuáles son sus fines, sus objetivos. Y bueno, vamos a darnos cuenta finalmente que el ámbito municipal es el más descuidado, es el que menos recursos tiene, es el que quizás más obligaciones tiene, porque es el ámbito más inmediato al cual recurren los ciudadanos. No van con el presidente o con el gobernador para que les pavimente una calle o les ponga una luminaria, sino recurren al ámbito municipal, ¿no? Entonces, a veces los municipios, repito, no tienen esa capacidad ni técnica o financiera para atender todas las problemáticas. Entonces, bueno, de eso se trata esta materia, ver de manera muy general cómo se organizan. Iremos intercalando ejercicios, lecturas, nos estaremos comunicando pues también, digamos, para ver casos específicos de cómo hay algunas pues, instancias de gobierno que se coordinan mejor con la federación o con el estado, y hay otros municipios que no lo hacen, por ejemplo, y que viven muy aislados, y esto trae como consecuencia que pasen años, pasen administraciones, y ese municipio siga exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, así es como se estructura la administración gubernamental en nuestro país. No somos un modelo centralista.
Aunque los recursos los centraliza mucho la federación, no somos un modelo central, sino somos un modelo federal. Y eso trae como consecuencia que los 3 órdenes de gobierno dicten leyes, dicten reglamentos y apliquen sanciones en algunos casos, ¿no? Y en otros no. Pero esto pues a veces también complica la toma de decisiones. Pero bueno, este es el modelo federal que nosotros tenemos y que vamos a analizar en esta materia. Yo les voy a pedir que vayan revisando semana con semana las actividades que yo voy a ir publicando en los anuncios de la plataforma, que ahí vayamos dándole seguimiento, y cualquier duda o comentario, está un chat ahí para podernos comunicar. Y bueno, yo estoy a sus órdenes, esperando que esta materia nos sirva para entender de manera global cómo funciona la administración pública en nuestro país, los retos que se tienen, la problemática, las complicaciones que a veces se presentan, y bueno, obviamente hay un área de oportunidad muy grande. Nadie se ha atrevido a modificarla hasta el día de hoy, salvo le cambian los nombres a las dependencias, a las secretarías, pero fuera de eso nadie se ha atrevido a modificar este marco de actuación de las diferentes dependencias y órdenes de gobierno. Pero bueno, es lo que existe en nuestro país, y deseo que nos vaya muy bien a todos y a todas. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación.